Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar un jueves más ahí con nosotros en este programa de las verdades del barquero en clave canaria. Y damos las gracias con sinceridad porque sabemos que a esta hora y en este día de los jueves pues hay muchas cadenas de televisión, sobre todo nacionales e internacionales, que podrían llamar su atención. Saben ustedes que este Canal 4 de televisión, su objetivo, uno de los objetivos, sobre todo en este programa, es tratar de informar y ayudar a las personas, sobre todo aquellas personas que no pueden hacerle frente a la asesoría liberal de un profesional y que tengan que pagar un dinero, y tratamos siempre de informar a nuestra gente, a la gente que nos escucha y nos ve, sobre cuestiones de interés general, fundamentalmente porque entendemos que esta televisión, aunque es una televisión local y de carácter humilde, pues tiene un objetivo que no pierde, que es ayudar a aquellas personas, vuelvo a repetir, que más lo necesitan. Ese es nuestro objetivo y sobre todo en este programa de las verdades del barquero en clave canaria, en la que, como saben ustedes, desde el mes de septiembre del pasado año, venimos todos los jueves tratando de llevar a ustedes programas de la máxima actualidad, bien haciendo entrevistas o debates o explicando temas monográficos como el que yo me propongo esta noche explicarles a ustedes. Nuestro objetivo, repito, es un objetivo sano, no es un objetivo con ninguna doble intención, es tratar de informar a nuestra audiencia, que cada vez está siendo mayor, porque nos constan por toda aquella gente que nos ve y nos escucha, que nos anima a seguir en esta línea, aunque repetimos que Canal 4, el objetivo del mismo es ser un servicio público, aunque no tenemos ningún tipo de subvención, ni nos financia nadie, somos una televisión libre que se busca su audiencia por unos medios propios, que no tienen nada que ver con las grandes entidades, pero bueno, estamos muy contentos porque la gente, vuelvo a repetir, no solo nos ve y nos escucha, sino que nos da ánimo para seguir en esta línea de tratar de ser diferente a los demás, de ser una televisión que no sea una televisión como muchos ven diariamente, a las que le llaman televisiones o programas basura. Este es un programa, vuelvo a repetir, con toda la humildad del mundo, que trata de forma lisa y llanamente, con un lenguaje coloquial y un lenguaje llano que llega al pueblo, sobre temas de la máxima actualidad. Bien, saben ustedes que nuestra televisión es una televisión local y que no cubre todos los rincones de nuestra bella isla de Gran Canaria, pero que pueden ustedes seguirnos también por internet, por la red de redes, en nuestra página web, que es www.canal4tvtelde.es. Pero también, como saben, cuando crucemos el Rubicón de nuestro programa, a mitad del programa, ya sobre las 10 menos cuarto de la noche de hoy jueves, día 14 de abril de 2015, en la que cumple años, por cierto, una de mis hijas, la más pequeña. Desde aquí les mandamos felicidades y perdónenme la cara, pero no puedo obviarlo, a mi hija Claudia. Y queremos, vuelvo a repetir, tratar un tema que creo que es de la máxima importancia para muchísima gente. Vamos a hablar hoy de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad que, como saben ustedes, la Convención de las Naciones Unidas, ya el 13 de diciembre de 2006, habló sobre los derechos de las personas con discapacidad en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y además está en vigor en España desde el día 3 de mayo de 2008. Pretende esa Convención de las Naciones Unidas, a través de esa convención, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad, de todos los derechos, repito, que puedan disfrutar estas personas. Pero además de hablarles yo a ustedes, y que los que quieran pueden ya tomar papel y lápiz para que vayan anotando cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, dónde pueden solicitar la calificación de discapacitado, qué es lo que deben de hacer en caso de discrepancia con esa resolución de los órganos de la Comunidad Autónoma Canaria, qué deben de hacer para interponer la correspondiente demanda ante los órganos judiciales correspondientes para que los juzgados les reconozcan todo ese tipo de derechos. A eso vamos a dedicar esta noche el programa. Por eso digo que al final de la primera parte del programa y después de la publicidad abriremos nuestros teléfonos para que todas aquellas personas que estén interesadas y que tengan alguna inquietud o duda sobre el tema puedan hacernos llegar sus sugerencias. Pero antes de eso, nosotros queríamos tratar de llamar la atención sobre acontecimientos que están pasando en nuestra isla de Gran Canaria, en nuestra España, que nos llaman
poderosamente la atención. Por ejemplo, hay un informe recientemente del Banco de Bilbao Vizcaya que dice que la economía canaria se está ralentizando y además que la tasa de paro ha bajado en 2 años de forma muy poca, de forma muy insignificante. Tengan en cuenta que el pasado mes de marzo la tasa de paro en Canarias bajó solamente en 744 personas y además que en nuestras islas se prevé un crecimiento para el año 2000 hasta el 2017 del 2,9%, aunque saben ustedes que el Fondo Monetario Internacional la ha rebajado, creo recordar, al 2,6%, y además que se van a crear unos 70.000 nuevos empleos. Pero luego ese mismo día y en ese mismo medio de comunicación, que es el diario La Provincia, Diario de Las Palmas, hay un artículo de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, la señora doña María Teresa Lorenzo, que habla de los beneficios del turismo en el empleo y la formación. Y no podemos hacer otra cosa que discrepar con ella, porque si bien nuestro sector turístico, que saben ustedes que es la principal fuente de riqueza de nuestras islas, dado que nuestras islas producen turismo y generan las condiciones necesarias para que vengan más de 13 millones de personas a visitarnos todos los años y que gracias a ellos muchos canarios y canarias tenemos empleo y tenemos que comer y donde llevarnos, como se suele decir, donde llevar a casa el cacho de pan, pero el turismo en general no está tirando del empleo con la misma proporcionalidad que están tirando, por ejemplo, las ocupaciones e incluso los beneficios empresariales. O sea, que no nos engañen con paños calientes, porque nosotros, sobre todo el que les habla, que es un profesional que tiene despacho en la zona sur de la isla, que se dedica precisamente al asesoramiento de empresas y trabajadores, no vemos ese crecimiento como debería de ser con relación, vuelvo a repetir, a las duplicidades que se han producido, casi duplicidades en materia de ocupación, o el número tan importante de turistas que están viniendo a esta zona. Por lo tanto, los empresarios turísticos nos parece muy bien que sigan ganando mucho dinero y que sigan trayendo muchos turistas y que siga habiendo mucha más riqueza y empleo, pero hay que decirle a la señora consejera que eso no es cierto. El turismo no está tirando del empleo en las proporciones que debería hacerlo en relación, repetimos, con el aumento de ocupación y con el aumento de los beneficios empresariales. Por tanto, que no nos cuenten milongas, que no estamos para ello. También habría que pasar por encima sobre algo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos en una situación de mucha convulsión donde nuestros políticos están en la primera línea nacional. Ustedes saben el escándalo que se ha formado con los papeles de Panamá, en la cual nuestro ministro canario, el señor don José Manuel Soria, pues está involucrado hasta la médula, aunque él lo niega, lo reniega, lo vuelve a renegar, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Lo cierto es que él o su familia montaron cuentas corrientes en paraísos fiscales o en países como Panamá para no pagar impuestos en nuestra tierra, en nuestro país. Y eso, cuando menos, no es ético, porque siempre pagamos los mismos, los que estamos trabajando durante 8 o 12 horas diarias, los pequeños y medianos empresarios que nos partimos la cara día a día para poder llevar un poco de sustento y de buena economía a nuestra familia. Esos somos los que estamos manteniendo este país. Los grandes, que tienen grandes medios, grandes asesores fiscales y grandes abogados, son los que se lo están llevando crudo y se lo llevan además a otros países. Lo que no es de recibo es que encima lo nieguen. Lo niegan además con un desparpajo terrible. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, donde dicen que son secretarios de una sociedad. No, eso es un error, todos son errores de todos los demás. Lo cierto es que esta situación que estamos viviendo nos debería hacer sonrojar, porque lo que no es de recibo que todo un ministro de un Estado como es España, de una nación como España, pues esté diciendo hoy una cosa y mañana otra. Y además lo que más me preocupa y me ocupa es que encima los suyos, como no podía ser, lo estén defendiendo. Claro, aquí saben ustedes que la política es no pasa nada, que ya se callarán, no pasa nada, que ya se callarán. Cuando el día de mañana, cuando se demuestre toda la verdad, porque saldrá, la verdad siempre sale a flote, nos cueste o no, pues a ver qué van a decir estos pelotas, porque no se les puede llamar de otra forma, que lo están apoyando y lo están, diríamos, acurrucando en terminología canaria, en léxico canario, para que siga donde está. Si ha cometido un error, lo que tiene que hacer es marcharse, dimitir de forma fulminante e irse a su casa, que ya está bien de que siga engañando a la mayor y de que siga diciéndole a todo el mundo que todo el mundo se equivoca y que él es el único que no se equivoca. Por lo tanto, lo que exigimos es rigor y sobre todo lo que le pedimos a la gente es que piensen mucho, que reflexionen sobre a dónde van a parar
esos votos de tanta gente digna de esta tierra y de muchas tierras del territorio peninsular? ¿Dónde van los votos a parar? Si le vamos a seguir dando los votos a aquellos partidos que se distinguen sobre todo porque están completamente metidos en la corrupción, no nos olvidemos que ayer también o antes de ayer el alcalde de una ciudad tan importante como Granada, también correspondiendo al Partido Popular, también le han sacado los colores, no solo a él, sino a 13 o 14 personas más del propio partido. Por lo tanto, hay que reflexionar, señores, porque qué sociedad, qué es lo que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, qué mundo queremos en esta sociedad actual que vivimos, donde todos los valores cada día se van perdiendo más, donde la familia cada vez tiene menos importancia, donde lo que predomina es el tú más, el yo más. ¿A dónde vamos a parar en esta situación? Por lo tanto, reflexionen, yo les invito a que reflexionen. Yo desde luego estoy completamente indignado con todo lo que está pasando, a un lado y a otro. Y sobre todo, y lo que más me duele es cuando los casos de corrupción se producen en los ámbitos de la izquierda. Eso es lo que más me duele, pero también me duele cuando se producen en los ámbitos de la derecha. Y no paramos un día sí y otro también en que salgan a la luz pública escándalos políticos por corrupción, no por otra situación, sino por corrupción. Gente que mete en la mano de los fondos públicos para enriquecerse de forma personal. Y luego ni siquiera algunos son suspendidos de militancia, otros sí, pero algunos encima son apoyados. Y no solo apoyados, sino que esconden, como las avestruz, esconden la cabeza debajo del ala, y no dicen nada, sino quien se equivoca siempre es el contrario. En definitiva, estamos dolorosamente hartos de este tipo de situaciones que solo conducen a la desazón, a perder la fe en la democracia, que es el mejor sistema político del mundo, y a que no creamos cada vez menos en nuestros políticos, cada vez denostamos más a la clase política porque ellos con sus actuaciones, ellos o los que les siguen, porque evidentemente no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos son malos políticos. Hay muchísimos políticos que son dignísimos, que son gente que se parte la cara por servir al pueblo, pero que luego toda esta serie de situaciones que se están dando enfangan la labor de todos. Por lo tanto, somos todos los que tenemos que ponerle coto a esta terrible y desagradable situación que nos avergüenza más allá de nuestras fronteras. ¿Qué pensarán en el extranjero de este país? En definitiva, España es un gran país, como siempre digo, pero que está gobernado por unos incompetentes y en algunos casos por algunos corruptos. Bien, vamos a lo que nos interesa, que es tratar de informarles a ustedes sobre todos los problemas que puede generar la discapacidad desde el punto de vista jurídico en materia de seguridad social. Como les decía, esa Convención de las Naciones Unidas desde el 13 de diciembre de 2006, que España ha asumido y ha ratificado desde el 3 de mayo del 2008, pretendía o pretende promover, repito y leo textualmente, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Por otra parte, también saben ustedes que nuestra Constitución española, en su artículo 49, prevé ya en favor de esas personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, una serie de normas que rigen en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito de seguridad social, y también, además, deben de saber ustedes que en el orden laboral interno, nuestro propio Estatuto de los Trabajadores, en su nuevo texto refundido, regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social a través del Real Decreto Ley 1/2013. Junto a ese tipo de medidas que se recogen en este capítulo, debemos de citar, por ejemplo, el derecho a la reincorporación que tienen las personas discapacitadas en la misma empresa que prestaba su servicio cuando son declarados por los servicios médicos de evaluación del INSS o de la EBI, cuando son declarados en situación de incapacidad permanente, cuando así lo recoja su convenio colectivo, como saben ustedes. No olviden que en las relaciones laborales lo primero que hay que mirar siempre y tener en cuenta es qué dice el convenio colectivo, la norma jurídica que han convenido empresarios y trabajadores. Esa es la norma que primero hay que mirar para saber si tenemos derecho o no a cualquier tipo de derecho. Pero fundamentalmente, cuando ese tipo de derecho está recogido en los convenios colectivos, los trabajadores con discapacidad que son declarados incapacitados
tienen derecho a la reincorporación permanente, repito, cuando lo recojan así los convenios colectivos. También los trabajadores que tengan a su cuidado directo una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida tienen derecho también a una reducción de su jornada laboral con disminución proporcional del salario que perciben, así también como cuando tienen un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que por razón de su discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y pueden también solicitar la excedencia en su puesto de trabajo para atender al cuidado de esa persona o ese familiar, como les he dicho, y además por un plazo máximo de 1 año. Repito, las personas que tengan a su cargo un familiar, por supuesto a su cargo de forma directa, no a través de un tercero, que tengan a su cuidado directo una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, y además esas personas no desempeñen actividad de tipo retribuida, tienen derecho a una reducción de su jornada, por supuesto también con proporcionalidad a la disminución de su salario, hasta un determinado porcentaje, y además si tienen un familiar hasta el segundo grado, inclusive por consanguinidad o afinidad, y que por su razón de su discapacidad no puedan verse o valerse, mejor dicho, por sí mismos, pueden también solicitar la excedencia en su puesto de trabajo para atender al cuidado de ese familiar con una duración máxima de 1 año. También las personas con discapacidad tienen reconocido el derecho excepcional, y esto supongo que no lo sabe mucha gente, repito, las personas con discapacidad tienen reconocido un derecho excepcional a la justicia gratuita. Ojo, teniendo en cuenta que ese derecho a la justicia gratuita tiene que estar en relación con su propia discapacidad, no para cualquier cosa. Les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que una persona con discapacidad es propietaria de una vivienda y tiene que reclamar a otra persona el pago del alquiler. No tendría justicia gratuita porque esa actividad a título lucrativo no tiene relación con su condición física, psíquica o sensorial. Por lo tanto, no tendría derecho a esa justicia gratuita. Pero si tuviera relación, por ejemplo, que ese discapacitado físico, psíquico o sensorial tuviera que acudir a un asesor laboral para que le defienda en un juicio contra la Comunidad Autónoma de Canarias, porque le ha reconocido un porcentaje inferior en su grado de discapacidad al que él cree tener derecho, ahí sí tiene derecho a la justicia gratuita. ¿Qué quiere decir que tengan derecho excepcional a la justicia gratuita? Pues que el gobierno le tiene que nombrar un abogado y un procurador a coste cero para que le defienda en ese derecho que, repito, tiene que estar relacionado con su situación de discapacitado físico, psíquico o sensorial. Por lo tanto, ahí tienen otro derecho más. Justicia gratuita para las personas que tengan a su cargo, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación, repito, con su discapacidad o con sus circunstancias de salud o discapacidad y que motivan ese reconocimiento de carácter excepcional. Porque saben ustedes que la justicia gratuita es para aquellas personas que no tienen recursos económicos en España y que no perciben cantidades superiores a unos umbrales que establece el gobierno todos los años, y que el gobierno, a través de las comunidades autónomas, les pone un abogado y procurador para que les defiendan de forma gratuita. Eso es lo que se conoce con el nombre de justicia gratuita. Bien, se reconoce también el derecho a estos discapacitados sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar a las asociaciones de utilidad pública, aquellos que defienden a los discapacitados y que tengan como fin la promoción, y leo textualmente, y defensa de los derechos de las personas con discapacidad ya mencionadas, a través de la Ley 1/1996 en su disposición adicional segunda. Y en caso de discriminación por razón de discapacidad, se altera además la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Bien, alterar la carga de la prueba quiere decir que si usted en un juicio relacionado, estamos hablando de discapacidad, ¿de acuerdo? Si en un juicio en materia de discapacidad usted fuese, en otra materia, que no fuese de discapacidad, usted tiene que probar lo que dice, yo tengo derecho a tal cosa, tengo que probar que tengo derecho. En casos de discapacidad, se devuelve la carga de la prueba, tiene que demostrar lo que se está diciendo la persona que es, diríamos, acusada o imputada. Tiene que ser el organismo el que pruebe
esa discriminación, no la persona que pide el derecho, sino la parte contraria es la que tiene que demostrar que no ha existido discriminación por razón de discapacidad. Repito, es un tema también muy importante porque no es lo mismo probar tú que pruebe el otro, el contrario. Por lo tanto, cuando se trata de discriminación por razones de carácter discapacitado, de un discapacitado, la carga de la prueba tiene siempre que revertirse y debe de probar el otro antes que tú. También desde el 1 de enero de 2007, las referencias que en todos los textos normativos que se efectúan a minusválidos o a personas con minusvalía, deben de ser realizadas a personas con discapacidad. ¿Por qué se cambió esto? Porque el término minusválido es un poco más peyorativo que si hablamos de discapacitado. Y por lo tanto también cuando se habla de minusvalía se sustituye el término por discapacidad. Y además también cuando hablamos del grado de minusvalía debemos hablar del grado de discapacidad. Seguimos explicando los temas relacionados con los grados y con los temas de la discapacidad. Hay que también tener en cuenta que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 39/2006, saben ustedes que las cuestiones que puedan suscitarse en materia de esa ley o las prestaciones derivadas de esa ley con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ley a partir del 11 de diciembre de 2011, siguen siendo competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, hasta que el gobierno, que yo lo dudo, cumpla con el compromiso, porque se comprometió en el plazo de 3 años a remitir a las Cortes una ley en la que se reconozca que esa competencia jurisdiccional pasa al orden jurisdiccional social y no al orden jurisdiccional contencioso administrativo. Por eso, y perdónenme ustedes mi desconfianza, tal vez sea por lo viejo que ya estoy o por la experiencia que ya tengo, que en los 3 años verán ustedes que esto no se va a cambiar. Pero no lo digo yo, lo dice una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2013 y también de 14 de enero del 2014. Repito, tomen nota, porque cuando entró en vigor la ley de la reguladora de la jurisdicción social, repito, el 11 de diciembre de 2011, el gobierno se dio un plazo de 3 años que vencieron en el 2014 para cambiar esa ley y que la competencia en materia de discapacidad, en materia de dependencia, pasase a la jurisdicción de la cual yo soy un modesto servidor y un modesto aprendiz. Pues no ha pasado. Sigue siendo competencia en esa materia de la jurisdicción contencioso administrativo. Bien, cuando tenemos el proyecto de que nos reconozcan esa discapacidad, tenemos que tener unos umbrales desde el punto de vista económico. Tenemos que tener unos ingresos mínimos que les voy a explicar en este momento. La nueva regulación de esos derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social no recoge el derecho al subsidio de ingresos mínimos por ayuda de tercera persona. No lo recoge, repito. El subsidio de garantía de ingresos mínimos se haya suspendido en caso de contratación por cuenta ajena o cuando usted pone un establecimiento por cuenta propia. Esto es lógico porque esto ocurre con casi todas las prestaciones de la Seguridad Social. Son incompatibles, con algunas y honrosas excepciones, con el trabajo por cuenta propia o con el trabajo por cuenta ajena. Por lo tanto, esto es una excepción, no es una cuestión novedosa, sino que también son aquellas excepciones que se contienen en todo tipo de normas en cuanto a prestaciones, porque lo que no es lógico es que una persona que gana mucho dinero tenga derecho a una prestación mínima base del Estado porque supere los umbrales de ingresos mínimos. Por lo tanto, repito que cuando se obtienen ingresos por cuenta ajena o por cuenta propia, se suspende ese subsidio de garantía de ingresos mínimos. Las cuantías de los subsidios de garantía de los ingresos mínimos y de ayuda a las terceras personas derivados de la LISMI para 2016 son los siguientes. Un subsidio de garantía de ingresos mínimos de 149,86 euros al mes. Un subsidio por la ayuda por tercera persona de 58,45 euros al mes. Y un subsidio de movilidad y compensación de gastos de transporte de 66,30 euros al mes. Como ustedes verán, esto no da ni para irse a tomar una cerveza con el amigo
o varias cervezas con el amigo. Por lo tanto, como saben ustedes, nuestro país es un país con recursos limitados, pero es un país rico, es un país que tiene muchos problemas desde el punto de vista del pago de las pensiones. Los recursos públicos no dan para tanto, pero lo que no deja de ser sonrojante es que estas cuantías no dan absolutamente para nada, porque 150 euros, 58 o 63 dan para muy poco, aunque, como se suele decir, menos da una tortilla. Bien, también quiero aclararles y pedirles por favor que pongan atención, porque quiero explicarles quién debe de declarar y cuál es la calificación de las discapacidades. Esto es un tema también que deben de saberlo todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando, porque les voy a expresar el concepto de persona con discapacidad para que aquellos que no estén incluidos en esta definición que voy a hacer, pues no procedan a pedir ningún tipo de prestación, porque no van a estar incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Dice, son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente definitivas o permanentes, que al interactuar con barreras diversas pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. Ese es el concepto de persona con discapacidad. Repito, son aquellas personas con discapacidad las que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes o definitivas, que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Asimismo, tienen tal consideración de discapacitados a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Saben ustedes además, y les recuerdo, como les he explicado en otros programas, cuando les he explicado los grados de discapacidad en las incapacidades, que la incapacidad permanente parcial es aquella que no supera este umbral del 33%. Si supera el umbral del 33% ya pasamos a las incapacidades permanentes totales. Y luego tenemos las absolutas y la gran invalidez. Por lo tanto, toda aquella persona que tenga un grado de discapacidad superior al 33% ya tiene la consideración de discapacitado. Lo cual, como veremos luego, o en otro programa, si no nos da tiempo esta noche, tiene una serie de ventajas y de beneficios muy importantes con aquellos que no son discapacitados, como no podía ser menos. Yo diría que tienen muy pocos con lo que se merecen, pero bueno, tienen una serie de ventajas que no tienen las personas que no tienen discapacidad. Por lo tanto, repito, aquellos que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a su vez se consideran que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33%, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez. Simplemente, repito, por tener ese reconocimiento de esa incapacidad, los señores que estén declarados incapacitados permanentes, total, absoluta o gran invalidez, ya tienen reconocido su condición de discapacitado, lo dice la norma. Y además también lo tienen aquellos pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Reconocimiento que es a todos los efectos, para que nos entiendan, y de forma automática sin que requiera valoración o calificación de la discapacidad. Esto no deja de ser un importante reconocimiento del derecho, porque todas aquellas personas que seguramente que nos estén viendo y que a lo mejor no lo sabían, pues deben de saber que si tienen reconocido una incapacidad, puede ser por accidente o por enfermedad común, da lo mismo, o por enfermedad profesional. Todas aquellas personas que tengan reconocido la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, sepan que tienen reconocido también el reconocimiento como persona con discapacidad, que da derecho a una serie de beneficios que, como saben ustedes, los que ya lo tienen, pues son importantes, o como se suele decir, menos da una pala. Por lo tanto, sepan lo que no hace falta ni siquiera valoración, ni siquiera reconocimiento o calificación de la discapacidad, porque si tienen reconocido ese tipo de incapacidades ya tienen derecho per se a ese grado de discapacidad superior al 33%. Además, a los efectos
de reconocimiento del derecho a los servicios de prevención de deficiencias, identificación de discapacidades, se asimilan o se igualan, para que lo entiendan, a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que pueden llegar, en definitiva, a ocasionar una limitación en la actividad que genere o que desarrolle esa persona. También los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos para las personas con discapacidad se otorgan también a los ciudadanos extranjeros, no solo a los españoles, sino a los extranjeros, por supuesto, que residan legalmente en nuestro país. La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos unificados, fijados evidentemente mediante baremos, y se valoran tanto las discapacidades como, en su caso, los factores sociales complementarios relativos a la situación familiar, el entorno laboral, la situación educativa y cultural del discapacitado, todo aquello que dificulte su integración social. Todos esos valores se tienen en cuenta para determinar el grado de discapacidad. Para la determinación de ese grado, el porcentaje obtenido en la valoración de la discapacidad se modifica con la adición de la puntuación obtenida también en la valoración de los factores sociales, como acabo de denunciar, sin que estos puedan sobrepasar los 15 puntos. A los efectos de la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social, se entiende que están afectados por una discapacidad, repito, en un grado igual o superior al 65% las personas que sean declaradas incapacitadas judicialmente. Vean que a efectos de seguridad social, no a efectos del reconocimiento del grado, aquellas personas que estén afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 65%, las personas sean declaradas, se entiende que están afectadas por una discapacidad, son declaradas por la Ley General de la Seguridad Social como personas incapacitadas. Los dictámenes médicos que emiten los órganos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma Canaria o del Inserso, de los que han de formar parte al menos, por supuesto, un médico, un psicólogo y un trabajador social. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el concepto de discapacidad comprende también una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación derivada en particular de dolencias físicas, psíquicas, mentales que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir la participación plena y efectiva de la persona afectada, de que se trate en la vida profesional, en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, y si esta limitación es de larga duración. Vean que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como saben ustedes es un tribunal que está por encima de nuestros tribunales nacionales, porque España, como saben ustedes, pertenece a la Unión Europea y el derecho europeo se aplica de forma directa a nuestro derecho, nuestros jueces tienen que aplicarlo de forma directa, aunque España no haya ratificado ese tipo de directiva, y se puede invocar y deben de aplicarse, y por lo tanto vean que hace una definición más amplia, más enriquecedora del concepto de discapacitado que la que hacen nuestros tribunales españoles, como ocurre con casi todas las cosas de este índole, pero es importante que lo sepan porque su dictamen es mucho más amplio y enriquecedor que el que da nuestra justicia en nuestro país, aunque también, vuelvo a repetir, nuestros dictámenes son, mejor dicho, nuestros conceptos también son tomados en gran parte, sobre todo cuando hay ya doctrina de los tribunales europeos, del Tribunal Europeo de Justicia, pues también son adoptadas en su definición por esta. Pero que sepan ustedes, como han visto en la definición que he leído, que es un poco más amplio y más enriquecedor que el que nos dan nuestros tribunales españoles. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Porque ya son las 10 menos 26 minutos de la noche, dentro de 7 minutos vamos a entrar, seguramente 7-8 minutos, vamos a entrar en publicidad, y antes de que entremos en publicidad quiero explicarles un tema muy importante, que es el procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer a aquellas personas que nos estén escuchando y viendo para que nos concedan o nos declaren incapacitados si estamos, por supuesto, afectados por una discapacidad? El procedimiento para el reconocimiento de este tipo de derechos o del grado de discapacidad se inicia siempre a instancias de la persona interesada o bien también a instancias de su representante legal o guardador de hechos si es menor de edad. También mediante la solicitud que se ha de realizarse en modelo oficial.
El procedimiento después se impulsa de oficio en todos sus trámites y es competencia de la comunidad o de la comunidad autónoma cuando la transferencia del Estado español está transferida a nuestra comunidad, o del inserso en aquellas comunidades autónomas donde no es transferida esa competencia, y son los que reconocen el grado de incapacidad. Pero claro, ustedes, ¿qué me van a decir? Mire usted, si yo recibo que tengo un grado de discapacidad del 23%, me tengo que callar o allanar a esa valoración. No, si usted considera que usted no ha sido correctamente valorado por los equipos de valoración de incapacidad, por los médicos del inserso de la comunidad autónoma, usted lo que tiene que hacer es acudir a uno de nuestros despachos de cualquier asesor laboral, para que esa persona le estudie su caso y le interponga la correspondiente demanda, para que ese organismo, a través de la correspondiente demanda al órgano judicial que corresponda, le dé a usted el porcentaje que usted realmente tiene derecho. Por eso quiero decirle que hay que estar muy atentos cuando se solicitan estas cosas, si el órgano que lo tiene que conceder nos ha calificado todos nuestros padecimientos, porque sepan, y ahí eso es muy importante también, que no solo nos han de verificar una determinada dolencia o afección física o psíquica, nos han de revisar nuestro estado completo de discapacidad, porque saben ustedes que muchas veces hay personas que tienen una sola deficiencia física, psíquica o sensorial, pero hay muchas personas que se les acumulan diferentes enfermedades o padecimientos o deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, que han de ser completamente valoradas en su conjunto por los equipos de valoración, que repito, recuerden que estaban formados por un médico, como dijimos antes, por un trabajador social y por un psicólogo. Por lo tanto, esos profesionales deben de valorar al paciente, a la persona que pide eso, en su conjunto y dictaminar, con arreglo a la situación que tenga la persona en ese momento, su grado de discapacidad. Y si usted no está de acuerdo con ella, acuda a un profesional para que le revise, si hace falta incluso por la vía judicial, la valoración que han hecho de su situación física, psíquica o sensorial. El grado de discapacidad, no se olviden ustedes, puede ser objeto de revisión, claro que sí, como agravamiento o mejora de la discapacidad. No es la primera vez, y ojalá no sea nunca la última, de que muchas personas mejoran, aunque esto a veces se producen con contadas ocasiones, ¿no?, de que algunas personas con discapacidades importantes mejoran y se les reduce, pero eso no se suele ver en la práctica. Lo normal es que sean personas mayores con una cierta edad, en que esas lesiones pues son de carácter crónico, que siguen evolucionando a través del tiempo y terminan continuamente produciendo otras lesiones en otros órganos del cuerpo que hacen que se agraven ese tipo de lesiones. Yo no soy médico, ya me gustaría a mí serlo, pero como tengo un poco de experiencia en el ámbito sé que la mayoría de los casos que se dan son por agravación y no por mejoría, pero que la revisión se puede producir por ambas cosas, por agravación o por mejoría del paciente. Y consecuentemente, si es por agravación, se ha de elevar el porcentaje de discapacidad, y si es por mejoría, ha de reducirse el grado o porcentaje de discapacidad. Bien, siempre repito que puede ser agravada por mejoría, siempre que se prevea una mejoría razonable en el plazo fijado, en el plazo que se establezca en la resolución, y también en los demás casos no se puede dictar la revisión del grado por agravamiento o mejoría hasta que al menos haya transcurrido un plazo mínimo de 2 años. Lógico, hay que tener una cierta diríamos, estabilidad en este tipo de resoluciones, y te impiden que hasta que no pasen 2 años no puedas pedirla, o bien por agravamiento o bien por mejoría. Contra esas resoluciones definitivas que dictaminen las comunidades autónomas, que sean de resoluciones evidentemente definitivas, o su ausencia, que no nos digan nada sobre el reconocimiento de nuestro grado de incapacidad, se puede interponer reclamación previa dentro de los 30 días siguientes a la notificación ante la misma dirección provincial que dictó el auto de reconocimiento de la discapacidad, la cual debe de ser resuelta por ese organismo durante los 3 siguientes meses, porque en caso contrario se entiende denegada y quedando expedita la vía judicial, siendo competente nuestra jurisdicción, la social, que me van a perdonar los que nos escuchan, que es la más mejor y la más rápida, me perdonarán la vía jurada, pero como la conozco también y la he trabajado y la quiero tanto, pues siempre la defiendo. Es la más rápida al menos y la mejor.
Esa es mi opinión y que me perdonen los que no opinen exactamente igual que yo. Bien, también sepan ustedes, y para ir terminando esta primera parte del programa, que la discapacidad también tiene muchas consecuencias sobre el contrato de trabajo. ¿Por qué tiene consecuencias en el contrato de trabajo? Porque las personas con discapacidad son merecedoras de todo el apoyo de toda la sociedad en general, pero sobre todo deben de ser apoyadas y sobre todo de forma permanente por los poderes públicos. ¿Cómo se apoyan este tipo de personas? Introduciendo en la legislación vigente en todos los ámbitos, laboral, fiscal, seguridad social, en las prestaciones sociales o en los servicios públicos, mejoras para que estas personas puedan vivir con la misma dignidad que vivimos los que no tenemos discapacidad. Pero sobre todo, que no se produzca una vulneración de ese principio de igualdad que está contenido en el artículo 14 de nuestra Constitución española y que impide que se discrimine a cualquier persona por raza, religión, condición social, condición física, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un principio que no ha de ser vulnerado por nadie, pero mucho menos desde el punto de vista de las relaciones laborales. En la segunda parte del programa, cuando vamos a entrar en ella, vamos a explicarles cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores con discapacidad desde el punto de vista de las relaciones laborales, porque desde el punto de vista de la seguridad social ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo a lo largo de estas 3/4 de hora del programa. Hemos visto ya una serie de parámetros a los que pueden acogerse aquellas personas que tengan esta situación, pero repito, todos los poderes públicos y las empresas deben de apoyar y sobre todo respetar el derecho de estas personas para ser tratadas con la dignidad que se merecen, pero sobre todo con la igualdad que ellos siempre piden y que nosotros debemos dársela, no solo los profesionales, sino también la sociedad en general y los poderes públicos, todos los interlocutores sociales y también, por supuesto, las inspecciones, tanto sea de trabajo como sea inspección de Hacienda o de otra índole, porque son, repito, merecedores de nuestra mayor consideración, apoyo y, por supuesto, reivindicación de sus derechos, que para eso estamos. Nos vamos a la publicidad y al descanso del programa. En la primera parte son las 10 menos cuarto de la noche de hoy, 14 de abril de 2016, y estamos en el programa, como saben ustedes, La Verdad del Barquero en Clave Canaria, y nos pueden seguir o bien en directo, como están haciendo muchos de ustedes, o también a través de la red de redes en la web nuestra del programa, www.canal4tvtelde.es. Y también luego abriremos, como saben, en la segunda parte, los micrófonos de nuestra emisora para que ustedes puedan hacer las llamadas en directo que consideren oportunas. Eso sí, como siempre, le pedimos la máxima brevedad y precisión en las preguntas que nos hagan. Muchísimas gracias, no nos dejen, espérenos ahí un ratito, 5 minutos, y nos volvemos a ver en la segunda parte del programa. Muchas gracias y hasta ahora. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión.